Hola, saludos a todos. Uno de mis juegos favoritos siempre ha sido Remnant from the Ashes, y cuando supe que llegó Remnant 2 era súper obligatorio para mí hacer esta review. Sobre todo porque espero muchas cosas buenas de este juego, el cual no me decepcionó. Creado por el estudio de Gunfire Games, Remnant 2 es un RPG multijugador que te envuelve en un viaje épico y lleno de sorpresas. Te invito a conocer mi review en español de Remnant 2. Al comienzo de la historia, si nunca has jugado Remnant, puede ser un poco confusa, pero mientras vas jugando, las piezas caen en su lugar. Y es importante mencionar que Remnant 2 es la secuela de su antecesor From the Ashes. Todo comienza cuando el multiverso es atacado por The Root, o en español, la raíz, una entidad que infecta y corrompe los mundos, ecosistemas y las criaturas que los habitan. Al comenzar el juego, la raíz ha consumido nuestro mundo y tratamos de sobrevivir en él. Y eres rescatado por los exploradores del Ward 13, que es como si fuera un refugio. La historia se pone en marcha cuando el líder de este refugio, llamado Ford, activa un fragmento de la piedra del mundo, que es como una reliquia que permite el viaje por el multiverso. Y como las cosas no salen como uno se las espera, Clementine, que es uno de los exploradores que te rescató, fue secuestrada por una entidad desconocida de la piedra. Y tú sabes, como nosotros somos el héroe de la historia, vamos a ir a rescatarla. Como siempre digo, aquí es donde comienza lo bueno, porque en Remnant 2 la historia no es estática, o sea que cada jugador tendrá una experiencia única en el juego. Los enemigos, jefes, biomas y hasta la historia es aleatoria, o sea que las decisiones que tú tomes van a afectar el ritmo de la historia, lo cual es genial. Mientras más conoces sobre la raíz, descubrirás nuevos personajes, secretos y hasta un plan para acabar de una vez por todas con la raíz. En Remnant 2 tienes los arquetipos, así que hay un rol para cada gusto. Si te gusta ser tanque, médico o tal vez daño a distancia, pues hay una clase para ti. Y esto es algo que me gustó mucho porque mejoraron la mecánica que tenían en el primer juego. En Remnant 2 tu arquetipo se divide en tres partes: las habilidades, las ventajas y el rango. Mientras más juegas tu clase y obtienes experiencia, podrás subir de nivel y desbloquear esas habilidades especiales de la clase. En el equipamiento, si jugaste Remnant 2, ojito, tienes lo clásico, tu nivel de poder, las armas, utilidades, armaduras, reliquias, etc. Esto por supuesto, mientras más tú juegues vas a encontrar tu estilo. Por ejemplo, si quieres hacer mucho daño crítico, o tal vez poner estados en los enemigos y cosas así. No tan solo eso, las armas también se les puede añadir modificadores. Así que Remnant 2 tiene un estilo de combate para cada jugador. Al comenzar el juego tienes que escoger 4 arquetipos: médico, cazador, contrincante y domador. Pero recuerda, el juego está lleno de secretos y podrás desbloquear muchos más luego, así que ojito. Remnant 2 es un shooter en tercera persona. Cada mundo tiene una serie de jefes y la aventura no termina una vez los elimines. Al contrario, deberás revisitar esos mundos más de una vez, donde puedes obtener una historia diferente, nuevas armas y descubrir secretos que tú ni siquiera sabías que podía ser posible. Lo mejor de todo es que no tienes que explorar estos mundos solo. El juego te permite disfrutarlo con amigos, o sea, en cooperativo. Deberás resolver puzzles, tomar decisiones, hacer misiones secundarias, descubrir secretos y por supuesto pasarla bien y morir juntos. Porque para eso están los amigos, ¿no? Para serte honesta, me encantó Remnant 2 y te lo digo sin miedo. Nuevos mundos, armas, armaduras, enemigos y secretos. Porque mira, hay muchísimos secretos por descubrir en
en este juego. Sí, vas a repetir los mundos una y otra vez, así que tal vez ese estilo de juego no es para muchas personas, pero las decisiones que tomes pueden alterar la historia completamente. No tan solo mejoraron muchísimo los arquetipos, añadieron nuevas mecánicas y hasta puedes tener un perrito contigo, que si mueres te ayuda a revivir, y esto es algo que solamente se podía hacer en cooperativo del juego anterior. La traducción al español también les quedó muy bien. El personaje sale con unos comentarios graciosos y que flipas, como dice. En cuanto al crossplay, al momento de que hice este video, no hay crossplay, pero según las noticias y actualizaciones, el estudio de Gunfire está trabajando en ello. Otra cosa que me gustó mucho del juego es todas las armas y equipamiento que ofrecen. Tú escoges el estilo como deseas jugar. Si quieres ser médico y te quieres ir full apoyo a otros jugadores, perfecto. O si quieres ser tanque o tal vez mucho daño a distancia, también se puede. Tú haces tu propio build como a ti te gusta. Remnant 2 de seguro pasa a ser uno de mis juegos favoritos otra vez. Y hasta aquí lo dejo porque si sigo hablando puedo quedarme horas explicándoles sobre este tremendo juego. Como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.